otro que se llama Jesús también, ¿verdad? Hay otros que se llaman Jesús. Pero estamos hablando en cuanto al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el perfecto. Cuando nosotros encontramos alguna cualidad que no sea buena en un hermano, alguna cosa que se necesita corregir, ¿qué es lo que debiéramos de hacer? ¿Qué debiéramos de hacer? ¿Será que yo debiera, si yo me doy cuenta de algún problema, por poner un ejemplo, en el hermano Juan, yo voy a hablar con Adrián aquí? Oye, Adrián, fíjate que el hermano Juan tiene esto y esto. Y Adrián dice, sí, yo no sabía. Y Adrián va y se lo cuenta a Calito, Calito va, se lo cuenta a Isa, Isa va, se lo cuenta, y así se va regando la noticia, se está acabando al hermano y nadie está haciendo algo para ayudarlo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud cuando hay un hermano que tiene algo que necesita mejorar? Restaurarlo. ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Entonces la Biblia nos presenta un patrón para buscar la restauración del hermano. Ese es el propósito de lo que dice la Biblia, buscar la restauración del hermano que está ahí tambaleando en el camino. Entonces, no buscar llenar la iglesia de murmuración, de chismes, de que me dijeron esto, que me dijeron lo otro, que fulano dice que esto, que fulano dice que lo otro, sino buscar la fuente, buscar con mansedumbre, buscar con la palabra de Dios, ayudar a nuestros hermanos. Pero por sobre todas las cosas, decíamos, necesitamos resaltar las cosas buenas, resaltar las cosas positivas en nuestros hermanos. Hermano, ayuda ahí. Ok, ahí. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 5, 5 al 7. ¿Alguien que me ayude ahí? 1 de Pedro 5, 5 al 7. El que lo tenga, que lo lea con voz fuerte. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿en qué otros contextos se nos habla en cuanto a la sumisión, hermanos? ¿En qué otro contexto se nos habla de la sumisión? Hebreos 13:17. ¿Va a desarrollar la idea, hermano? ¿En qué otro contexto se nos habla de la sumisión? O sea, aquí se está hablando en cuanto a la iglesia para con el liderazgo. Los ancianos, ya entendemos que los ancianos, de acuerdo al patrón bíblico, son los líderes de la iglesia. Que es la meta que cada congregación debe apuntar para llegar a tener ese grupo de ancianos. Pero ¿en qué otro contexto se habla de la sumisión en la Biblia? ¿Dónde más se habla de la sumisión? ¿O en qué otro aspecto se habla de la sumisión? Ok, el hermano José menciona los esposos. ¿Qué
¿Qué sumisión se menciona ahí? Ok. Bueno, la esposa sujeta al marido, o las esposas a sus maridos, ¿verdad? Para no dar lugar a mala interpretación ahí. Ok. También hay otro pasaje que indica que debemos estar sujetos unos a otros. Ok. Muy bien. Muy bien. Y lo menciona también en cuanto a los hijos, para con los padres. Deben estar sujetos, ¿sí? Ok. Pero los esposos deben estar sujetos a Cristo. Amén. Amén. Todos debemos estar sujetos a Cristo. Todos absolutamente, porque Cristo es el Rey. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, la piedra angular de todo el edificio. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata este asunto de la sumisión, hermano? ¿Es algo que indica inferioridad y superioridad? Indica humildad. Indica respeto. No solamente a la persona o grupo al cual necesitamos estar sujetos, sino también respeto a Dios, respeto a la palabra de Dios. Porque si nosotros entendemos que la palabra viene de Dios, significa que todo lo que ella dice es algo que nosotros necesitamos hacer, necesitamos cumplir. Y si la Biblia, la palabra, nos enseña en cuanto a la sumisión, en cuanto al respeto al orden que Dios establece, pues no se trata de un asunto de quién es superior o quién es inferior. Se trata de que todos cumplamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Es algo que se entiende, hermanos? Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 13, 17 y 18? ¿Quién lo puede leer? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Muy bien. Ahí menciona algo en cuanto a para que lo hagan. ¿De qué manera dice? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Ustedes creen que pueden haber líderes, que puedan haber personas que estén al frente de algún ministerio en X o Y iglesia, que hagan su trabajo quejándose y otros que hagan su trabajo con alegría? ¿Cuál podría ser la diferencia en que un líder trabaje con alegría y un líder trabaje quejándose? Leyendo ese pasaje que leímos, ¿cuál podría ser la diferencia, hermanos? Que los miembros o nosotros mismos podemos ser causantes de esa actitud o de esa posición de los líderes. Ok, algo interesante. Bueno, yo pienso que la diferencia es el sometimiento que se tiene a Cristo. Si el líder está sometido a Cristo, como dice la Biblia, no va a tener problema. El que no está sometido y quiere hacer las cosas de acuerdo a su propia opinión, entonces va a tener problemas. Muy bien. ¿Algún otro comentario en cuanto a ese punto, hermanos? Lo que puede hacer la diferencia entre que un líder trabaje quejándose o con alegría. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo con la respuesta que dio los hermanos. Nuestra actitud, nuestra obediencia hacia los líderes.
O sea que nuestra obediencia hacia los líderes es lo que determina si ellos trabajan contentos o quejándose. No. Bueno, Daniel dice sí, la hermana dice no. No, pero es que dependiendo, hermano, yo dije que si el líder está sometido a Cristo, a lo que dice la Biblia, y una persona de fe, una persona que tiene una vida de santidad, él va a trabajar con gozo, con alegría, va a tener iniciativa. Pero el líder que se queja cada rato se ve que no tiene fe en el Señor, no está sometido, o sea que tiene alguna deficiencia espiritual. No es lo que dije. ¿Cómo? No es lo que yo entiendo ahí en el versículo 17. Ajá. Ahí hace la observación, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Este es el mandato que hay. Pero cuando ves, dice, porque ellos velan por vuestras armas y quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Entonces, ahí lo que mencionamos, que cuando obedecemos a Dios, lógicamente vamos a estar obedeciendo también a nuestros pastores. No debe ser una dificultad. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces eso no pasa, ¿no? O hay alguno que otro que no está dispuesto a someterse a sus pastores. Entonces eso puede ser causar, en un momento dado, de que los pastores o los líderes en este caso no tengan la alegría que debe tener, o se opaque esa alegría por la actitud de la audiencia. Muy bien. El hermano Wilfrido, el hermano Daniel y el hermano Víctor. Hermano, esa palabra sujetado ha tenido muchos comentarios y hay muchos que realmente quizás no entienden lo que es sujetar, hablando cristianamente. Entonces sería bueno que se diera una explicación sobre lo que es sujetar a los pastores. Ok. El hermano Daniel ¿cuál era el orden? ¿Ya no? ¿Víctor? Sería bueno, hermano, que especificara cuando habla de que ellos velan, en qué forma ellos velan. Me imagino que la constancia de ellos velando, no sé, en oraciones o guiando al pueblo de Dios, velando, no sé. Me gustaría que especificara eso ahí cuando habla de velar. ¿En qué? Muy bien. Hablemos un poquito, hermanos, en cuanto a esa parte de la sujeción. Ya ustedes mismos me ayudaron mencionando en qué otros contextos se menciona el punto. Se habla en cuanto a las esposas estar sujetas a sus maridos. Se habla en cuanto a los hijos estar sujetos a sus padres. Se habla en cuanto a la iglesia, el estar sujeta a los ancianos. Se habla en cuanto también inclusive al estar sujetos unos a otros. Entendamos esto, hermanos, como el punto de que yo entiendo cuál es el lugar que Dios le ha dado a cada uno. Yo entiendo cuál es la responsabilidad, yo entiendo cuál es cuál es la función que cada uno tiene dentro del cuerpo, y yo respeto la función que cada uno tiene dentro del cuerpo. El hijo está puesto en un lugar, ha crecido en medio de una familia, tiene personas que no solamente están buscando su bienestar, no solamente están cuidando la vida física de esta persona que está en desarrollo, que está en crecimiento, sino que también son responsables de esta persona. Los padres son responsables por sus hijos. Por lo tanto, los padres tienen la responsabilidad de todo lo que suceda con sus hijos. Y los hijos tienen el deber de dejarse guiar por los padres. La esposa, hablando en cuanto al matrimonio, otra vez, así como ya lo mencionamos, no se trata de un asunto de que
uno es más que el otro, que la otra es menos importante que el uno, sino que se trata de que entendamos cuál es el lugar que Dios le ha dado a cada uno y que respetemos ese lugar que Dios ha puesto para cada uno. La esposa respeta a su marido, la esposa acepta que él es el que debe de tener, por decir algo, aunque puede parecer un poco, mejor no lo digo para no sonar machista. La esposa reconoce el liderazgo de su esposo. Este es el orden bíblico. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay ocasiones en que el esposo no toma el lugar que Dios le ha dado como cabeza en el hogar, y muchas mujeres, por no dejar que el barco se hunda, empiezan a hacer cosas que más bien la ponen como la figura de autoridad en la casa, cuando debiera de ser el varón. Pero ¿qué pasa si el varón no está haciendo nada? No está cumpliendo con su deber. Ahí tenemos un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa en una iglesia? ¿Qué pasa en una iglesia donde no hay ni un solo varón que quiera hacer nada? Y hay hermanas llenas del fervor de Dios, llenas del fervor para servir a Dios. Eso estaría ocasionando un serio problema, hermanos. Que imagínense, las hermanas dicen, bueno, estos varones no quieren hacer nada, entonces, bueno, vamos nosotros a hacer el trabajo del Señor. Ahí se está ocasionando un tremendo problema, hermano Víctor. Y ese es el problema que existe no solamente en iglesias, en diferentes congregaciones, donde se ha añadido esto, y que porque no hay varones no hay nada, entonces las hermanas entran, ya es un pecado, porque cae en la congregación, dice la Biblia, no se cumple con eso, y caemos en ese pecado, ¿me entiendes? Eso es peligroso. Es lo que estamos diciendo, hermanos. Por causa de otro pecado se incurre en otro pecado. Ese es el asunto. Porque en primer lugar, el varón tiene una responsabilidad. Si no cumple con esa responsabilidad, ¿cómo se llama eso? Es pecado también. Entonces, es algo que ha ocurrido en iglesias. Y no es para justificar el hecho de que la mujer vaya más allá de lo que Dios le da la potestad para hacer dentro de la iglesia, pero no se debe de incurrir ni en lo uno ni en lo otro. Cada uno debe de cumplir su papel. Cada uno debe de cumplir su papel. Y que cada uno entienda el papel del otro y que cada uno respete el papel del otro, se llama sujeción. Estar sujetos. Y estamos sujetos los unos a los otros también. Porque todos, en medio de todos, entre todos, también debe de existir ese respeto hacia ese hijo de Dios, hacia esa hija de Dios, que Dios también está obrando en la vida de esta persona. Entonces, había otro punto ahí que mencionaron. ¿Cuál era el otro punto para aclarar? Aparte del hecho de la sujeción. Hermano Víctor, fue usted el que mencionó. Ok. Los ancianos velan, dice que ellos velan por vuestras almas. ¿Cuál es la labor de un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? Hablando de un pastor de ovejas. ¿Qué hace? Guía sus ovejas, apacienta sus ovejas. ¿Qué más hace un pastor? El alimentarlas, ese es el apacentar. Cuida a las ovejas. ¿Qué pasa si existe un peligro? El pastor es el que sale ahí en defensa de sus ovejas. No importa cuál sea el peligro, porque él tiene esa responsabilidad por sus ovejas
Y él también quiere, tiene un afecto por sus ovejas. Sé que por aquí de este lado está lloviendo, hermano, eso es lo que pasa. Qué cosa. Entonces, el trabajo del pastor de cuidar, de alimentar, de proteger, todo eso también se aplica en el sentido espiritual. El estar seguros de que los miembros, aquellos que forman parte de la iglesia, tengan ese alimento espiritual necesario, tengan la palabra de Dios que necesitan de acuerdo a su estatura espiritual, de acuerdo a sus circunstancias particulares de vida, de acuerdo a todo eso. Por todas esas cosas necesita velar el pastor, que cada miembro tenga ese alimento necesario, de acuerdo a su situación. Debe de velar porque no se introduzcan corrientes de doctrinas erróneas que vayan a arruinar o a causar problemas dentro de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que existen un montón de diferentes situaciones, diferentes creencias, diferentes grupos religiosos, y muchos de ellos tienen influencia, muchos de ellos tienen alcance. Entonces, vamos a resolver un pequeño problema técnico aquí. Bueno, en lo que eso toma la decisión si quiere encenderse o no, vamos nosotros a continuar, hermanos. Estamos hablando en cuanto al significado de velar, lo que hacen los pastores. Ellos velan por vuestras almas. Ellos tienen la responsabilidad de las almas de su rebaño. Así como un pastor tiene la responsabilidad por cada una de sus ovejas. Y dice que ellos velan como si ellos mismos fueran a dar cuenta. Como si ellos mismos fueran a dar cuenta por lo que los otros hayan hecho. Y eso es algo bastante grande. Hermana, quería decir algo.
Amén. Y eso va perfectamente de acuerdo con lo que estamos hablando aquí en esta parte, en cuanto a lo que significa el hecho de velar. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tienen esa responsabilidad. Sin embargo, así como bien menciona la hermana también, después de que se ha hecho ese trabajo, ya queda libre de esa sangre. Si esa alma decide perderse a pesar del esfuerzo que se haya hecho, obviamente que los pastores han salvado su responsabilidad. Porque pareciera mentira, hermano, cuando uno se bautiza, Satanás no molesta a la gente, Satanás puede molestar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ya no te acuerdas contigo, pero él busca y él zarandea a aquel que está ahí, o sea, lo zarandea porque lo zarandea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que velar. Amén. Hermano Víctor. Especificar también, amado hermano, que dentro de este renovado todavía no tenemos pastores, administradores, que son dos cosas que realmente hemos necesitado un pastor, este es el otro requisito. Es algo cierto, hermano. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el hecho de que no hayan pastores, ancianos, obispos dentro de la iglesia. Aquellos que tienen la responsabilidad de liderazgo, no por decir que vienen a tener, podemos decir, hermanos, que de una forma, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De alguna manera, los que tengan la responsabilidad en la iglesia vienen a estar como llenando ese vacío hasta que, de acuerdo al patrón bíblico, se pueda llenar con ese oficio. Hayan los hermanos que cumplan los requisitos para poder llenar esa vacante, por así decirlo, dentro de la iglesia. Entonces, el trabajo de la iglesia es bastante grande, hermanos. Por eso es que se necesitan de más y más obreros. Se necesitan de más personas que estén dispuestas a servir, más personas que estén dispuestas a visitar, más personas que estén dispuestas a evangelizar, más personas que estén dispuestas a hacer todo, porque hay demasiadas cosas para hacer en la iglesia del Señor. Pero en el camino, antes de llegar a esa organización ideal que la Biblia nos enseña, se busca hacer lo mejor que se pueda. Se busca lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Entonces la pregunta ahora, hermanos, en base a aquello que estuvimos mencionando, ¿qué es lo que determina si un líder va a hacer su trabajo alegre y contento o si lo va a hacer quejándose? ¿De qué forma cree usted que puede ayudar a los líderes? El mismo pasaje lo dice al comienzo, de la obediencia y la sujeción. Porque si nos ponemos a ver, ¿verdad? En el pasaje, Pablo escribe esta cosa y da a entender de que eso estaba sucediendo ahí, en esa iglesia. Habían hermanos que no estaban siendo obedientes y sujetos. Se ve que había
hermano Wilfrido. Nosotros siempre le pedimos a la iglesia que ore por nosotros los que estamos al frente de la dirección. Aquí la dirección que dice orar por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Digamos, que tenemos buena conciencia, digamos, conducirnos bien en todo. Entonces, para mí esta es la respuesta de la Amén. porque no es cuestión de orar nada más por los líderes, es cuestión de orar uno por nosotros como manda la Biblia. Tenemos que orar por todos nosotros. Y esa es una de las cosas que siempre nos preguntamos. Y hacemos la pregunta siempre el sábado, si es que nosotros nada más somos 2 o 3 o 4 los que venimos aquí a orar. O es que la iglesia, en los tiempos de los apóstoles no oraban. No oraban. La Biblia dice que sí. Oraban, se reunían para orar. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto es ese tiempo para orar nosotros? Todos juntos. Yo no veo que la iglesia ora toda hora. Y eso siempre me ha preocupado. Yo siempre lo digo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nosotros no oramos juntos? Entonces, eso hay que ver. Aquí habla de que tenemos que orar, hermano. Dice, por los que están al frente de la iglesia. Así es. Así es. ¿Había alguien más levantando la mano? Ok. Es un punto muy poderoso y muy importante el que menciona nuestro hermano Wilfrido. La oración. Y hay muchísimas razones por las cuales nosotros pudiéramos decir por qué orar, obviamente unos por otros, por todos, pero específicamente en este caso por los líderes. Podríamos tener una clase que sea solamente para eso, en la realidad. Pero es sin duda alguna un punto de mucha importancia, hermanos. En el pasaje en Efesios, cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios y habla acerca de todas las partes que hacen parte, que forman parte de la armadura, menciona la espada del Espíritu, menciona el escudo de la fe, el yelmo o casco de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado de la disposición para la predicación del Evangelio, el cinturón de la verdad. Menciona todas esas partes de la armadura y luego al final menciona orando en todo tiempo. Y el caso es, hermanos, que al hablar de la oración se está hablando de una batalla. Se está hablando de una batalla. Aquel que está orando está batallando, está guerreando. ¿En contra de qué? ¿De quién? Efesios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual. Si yo estoy orando por mi hermano, yo estoy batallando en favor de él. Yo estoy uniéndome a una hueste celestial de Dios en favor de mis hermanos, cuando yo estoy orando por mis hermanos. ¿Y será que necesitan los líderes de oración? ¿Será que los líderes no tienen dificultades?
dificultades materiales. Los líderes no tienen eso, ¿verdad? No, los líderes, ellos andan con carro último modelo, viven en mansiones. Bueno, los líderes tal vez de otros grupos, algunos sí, pero líderes humanos tienen necesidades y dificultades humanas y necesitan ayuda. Tienen dificultades, a veces tienen desánimos, y eso es algo bastante serio para uno que tiene esa responsabilidad. Si su responsabilidad es animar a otros y usted está desanimado, estamos en problemas. ¿Quién anima a los líderes? ¿Quién motiva a los líderes? ¿Quién aconseja a los líderes? Ellos también necesitan de ánimo, necesitan de consejo, necesitan de fortaleza. Y usted y yo podemos ayudar si estamos batallando en oración a favor de ellos. Y es algo, hermanos, que es de suprema importancia. Una obra puede progresar, puede ser fortalecida, puede alcanzar nuevos rumbos o nuevas metas, dependiendo de qué tanto batallamos en favor de aquellos que tienen la responsabilidad de estar al frente de la obra. Hermano Víctor. Y algo que voy a pensar también, hermano, yo aquí un pasaje que no estaba buscando un encuentro donde Pablo encontró a aquellas mujeres en el río orando, mujeres, dice, que estarían orando hasta ese grupo de mujeres, estarían orando por todo, cosas que realmente no poco se ve. Entre el grupo de mujeres orando constantemente, como usted dice, por los líderes, por todo. Y muy poco se oye, hermano, estoy orando por ti. Tú no sabes quién es que está orando, quién es que no está orando. Si los sábados que tenemos el punto de oración, solamente estamos orando nosotros los tres por toda la congregación, por cada hermano diferente. Hermana Olga. Bueno, hermanos, no estaremos cumpliendo los sábados. Sin embargo, nosotros las hermanas, cada 15 días, es para orar, y el otro, la próxima reunión es para hacer reuniones propias de hermanas. Pero nosotras sí nos reunimos aquí en la iglesia para orar por los líderes, por todo y por todos. Amén. Hermano, pero va a ser muchísimo mejor. Es excelente, es bueno y es importante el hecho de hacerlo juntos. Es importante. También es importante, hermanos, que en nuestro tiempo personal, cualquiera que sea ese tiempo, podamos comprometernos a hacerlo en favor de todos. Y en este caso que estamos hablando específicamente, estamos hablando del liderazgo, en favor del liderazgo. ¿Está levantando la mano, hermano? Ahí en la cita que usted hizo en Efesios capítulo 6, hablando de la armadura, y luego activar la oración, el apóstol Pablo se ve la necesidad de pedirle a la iglesia que ore por él. ¿Cuál es el propósito? Porque la oración nos lleva a un propósito. El propósito es para que él pueda abrir, dice, la boca, y conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Siempre hay un propósito en la iglesia en la cual nosotros
Si abrimos la conciencia, cada uno de nosotros está anuente de que hay hermanos que realmente necesitan más cosas. Que nosotros conocemos a nuestros hermanos aquí hoy día, que podemos hablar de nuestros hermanos realmente, cómo son nuestros hermanos, cómo está nuestra hermandad realmente aquí. Pablo dice, oren por mí, porque yo necesitaba, y es un libro, y es una cosa. Yo diría, Pablo, ¿por qué pido las cosas? Y es la cosa. Sin embargo, lo está pidiendo, hermano. Como usted dijo, somos humanos. Somos humanos y necesitamos oración urgente aquí. Amén. La oración es un punto muy importante en cuanto a cómo la iglesia puede ayudar a sus líderes. Pero yo quiero que antes de que se nos acabe el tiempo, creo que todavía hay un poquito de tiempo, busquemos en Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. ¿Qué es lo que dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de qué cosa dice. Cada cosa buena. Cada cosa buena. ¿Qué será eso de cada cosa buena? Toda cosa buena. Toda cosa buena. Toda cosa buena. Ok, ¿a qué se refiere toda cosa buena? No, Víctor. No digo acá, voy a esperar que termine la respuesta. ¿Ya? Bueno, yo estoy haciendo la pregunta para ustedes. ¿Qué significa hacer partícipe de toda cosa buena? Muy bien, hermano. Hemos estado como, no hemos dejado de hablar acerca de esto, de la oración. Algo Dios está hablando acerca de esto. Pero como siento que realmente yo le pongo encantado este tema. Y vemos a Pedro encarcelado, bueno, él es un apóstol y que Dios lo saque. Pero vemos aquí. Así en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, no por cada tiempo, oración a Dios por él. ¿Por qué? Hicieron. Necesidad. Imagínense esto. Necesidad. Y es cierto, hermano, y es válido el aporte y el comentario. Pero regresando al punto anterior, a ser partícipe de toda cosa buena, entendamos todo como todo, hermanos. Entendamos como compartir de lo que tenemos, compartir de lo que tenemos con aquellos hermanos que según dice el pasaje, ¿verdad?, son los que están ayudando a cada uno, especialmente en la parte espiritual. Y hay otro pasaje en 1 Corintios 9:14 que dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Esto uno lo podría entender de diferentes maneras, hermano.
pero está hablando en cuanto a un asunto de sostenimiento. Está hablando de economía, o bueno, de la parte económica. Y es un punto también, un punto importante que va a hacer la diferencia, hermanos, en una obra. No es lo mismo un hermano que tiene su trabajo secular, tiene que dedicar 8 horas a su trabajo secular o el tiempo que tenga que dedicarle, y luego tiene que dedicarle también al trabajo de la iglesia. A un hermano que únicamente se dedica al trabajo de la iglesia. Ahí hay una diferencia en cuanto a lo que se puede hacer. Y es un punto también importante dentro de esta parte en cuanto al liderazgo. Entonces, recordemos, hermanos, los líderes también son humanos, también tienen necesidades materiales, espirituales, también se pueden desanimar, también pueden sufrir cualquier tipo de problema, enfermedad. Y la iglesia también necesita tomar esas cosas, tener esas cosas en cuenta y ver de qué forma puede ayudar a sus líderes, motivar a sus líderes, ayudarles para que puedan cumplir con esa labor que les ha sido encomendada de la mejor manera, de la forma más agradable posible. En el trabajo del Señor no podemos decir que, bueno, vamos a hacer el trabajo del Señor y todo va a ser siempre color de rosa. Eso es imposible, hermano. Porque siempre van a haber pruebas, van a haber dificultades de una manera u otra. El que quiera vivir piadosamente en el Señor va a tener que enfrentar dificultades de una forma u otra. Pero yo no tengo que ser la dificultad para el hermano. En vez de ser una dificultad, yo puedo ser una bendición para el hermano. Yo puedo ser un apoyo para nuestros hermanos, para nuestros líderes, aquellos que están al frente de la obra. Vamos a terminar la clase hasta aquí, hermanos, y el siguiente domingo, con la ayuda de Dios, vamos a hablar en cuanto al punto de cuál es el otro punto más en cuanto a la labor del líder para con la iglesia. Hemos tocado así de forma general algunos puntos, pero vamos a profundizar en unos cuantos puntos más en cuanto a la labor del líder para con la iglesia, y después de eso vamos a tocar un tema que yo creo que todo el mundo tal vez sea el más esperado en cuanto a este estudio. Que Dios nos bendiga entonces a todos. Amén.